Buenas noches, América. Buenas noches, Liz. ¿Me escuchan? Sí, asesor. Ok, ¿pueden ver la presentación que está disponible? Sí, evitar el plagio. Ok, sí. Ok, entonces ya son las 8 de la noche. Vamos a iniciar con la última sesión Sí. del módulo 12. Hoy es la última sesión. El domingo es el cierre. Entonces, recuerden, yo les sugiero que el día domingo traten de entregar las actividades temprano, porque en ocasiones, por ejemplo, me ha pasado de que lo intentan subir a las 10 de la noche y a las 10 de la noche tenemos problemas de que se nos satura la red o problemas en cuanto a que se nos puede ir la luz. Ayer, por ejemplo, estaba calificando algunas actividades y se me fue la luz por 40 minutos, luego volvió a regresar y luego se volvió a ir. Entonces, no dejemos nada al último. Recuerden que no hay extensiones en la última semana y no hay extensiones porque nosotros tenemos que entregar las calificaciones de ustedes antes del miércoles. Tenemos que evaluar todo. Ese es el motivo por el cual nos piden que no demos extensiones para que no podamos atrasarnos con la entrega de las boletas de calificaciones. Entonces, dejen los bloques. Voy a quitar el audio. Les quité el audio. Cuando quieran hacer un comentario, pues abren el audio porque se escucha distorsionado. Okay, entonces, vamos a iniciar. El módulo 13 es muy similar al módulo 12. Y yo me refiero a muy similar porque todavía van a seguir usando operaciones matemáticas para poder entregar las actividades integradoras. ¿Sí? Entonces, en la generación de ustedes ya es menos, porque cuando se iniciaron a hacer cambios en las actividades, de 40 alumnos, 20 cometían plagio en la primera actividad. Entonces, cada día se ha ido disminuyendo la cantidad de plagio, pero todavía sigue existiendo. ¿De qué manera existe el plagio? Que de repente, por ejemplo, nosotros pensamos que el módulo va a estar sencillo, dejamos la actividad para un sábado, para un domingo, y cuando empezamos a ver, nos damos cuenta que no la entendemos. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos en la red alguna actividad que esté disponible y nunca nos damos cuenta que hay datos que ya son diferentes, lo copiamos tal y cual y resulta que cometemos plagio. Entonces, estas son unos tips para que puedan evitar el plagio en el módulo 13, porque les digo, revisen bien lo que nos está pidiendo, porque muchas cosas ya cambiaron, no es lo mismo. Entonces, traten de revisar ese aspecto. Primero, darse suficiente tiempo para terminar las actividades. A eso me refiero. Si de repente sé que no tenemos tiempo y el domingo queremos resolver la actividad, y ahí es donde nos damos cuenta que no le entendemos nada. Entonces, dense tiempo para poder realizar las actividades. Si no estás seguro de que la actividad realmente no la entendiste, no la comprendiste, pues semana 1, semana 2 y semana 3 podemos pedir una extensión, ¿sí? La extensión puede darse por diferentes tipos de situaciones. Entonces, que en vez de buscar una actividad que esté en la red, que esté resuelta, pues mejor hablen con el asesor virtual para que los pueda orientar y de esa manera a lo mejor pedir una extensión en lo que logran entender o comprender la actividad. ¿Sí? Entonces, ese es el primer tip. Dense tiempo y si no le entienden o tienen problemas, pues contacten al asesor virtual. De esa manera los va a poder apoyar. El plagio, de repente, por ejemplo, nosotros copiamos y pegamos tal cual. Me va a pasar mucho en el foro de integración. El foro de integración nosotros lo vamos a empezar a calificar
el día lunes. Entonces, en el foro de integración me ha tocado que la primera aportación que realizan la copian tal cual está en internet, hasta los puntos, hasta las comas, y eso pues es plagio. Entonces, siempre para poder evitar el plagio, nosotros cuando copiamos y pegamos, necesitamos colocar citas textuales. De esta manera evitamos el plagio con las citas textuales. Y la otra es parafrasear. ¿Cómo parafrasear? Pues cambiarle algunas palabras para que no sea exactamente igual. Y de esa manera también nosotros podemos evitar el plagio y que no les baje puntos tanto en la actividad integradora como en el foro de integración. Acuérdense que el foro de integración pues tiene un porcentaje en la calificación final. Pero si es plagio, yo les bajo puntos cuando cometen plagio también, porque les digo, nada más lo copiamos y pegamos. Siempre pon la referencia de tu trabajo, siempre pongan de dónde obtuvieron la información. Lo que sí, por ejemplo, porque me ha tocado, no solamente la generación de ustedes, en generaciones pasadas, que toman un video que está en la red, pero igualito como está en la red, el video lo toman como fuente, pero lo hacen exactamente igual y a veces no se dan cuenta que el video de donde están tomando la actividad de repente está mal, ¿sí? Hay muchos videos que están en la red que de repente están mal y así lo hacen tal cual. Y nosotros les marcamos plagio y dice, pero es que estoy poniendo la fuente donde obtuve la información. Sí, pero pues está mal. Entonces, siempre tengan cuidado cuáles son las fuentes que ustedes van a tomar, pero ese sí necesitan colocarlo, sí, pero que no sea nada más de copiar y pegar, sino que les haya servido como referencia para poder entender la actividad. Si sientes que ya no te va a dar tiempo de terminar la actividad o has experimentado problemas personales o académicos, no dejes que te gane la tentación de plagiar, consulta a tu asesor, el asesor virtual para que te apoye. Yo siempre les he dicho, eh, es preferible, ¿sabes qué? No le entendí, tengo problemas y eso me afectó que no pudiera entregar la actividad. Para semana 1, para semana 2, para semana 3, si está justificado, sí es posible que se les dé una extensión para poder entregar la actividad fuera de tiempo. Esto es importante y de esa manera pues evitamos lo que es el plagio. ¿Por qué? Porque cuando hagan el módulo 13, de repente hay algunas actividades del módulo 13 que a lo mejor no lo van a entender o no lo van a comprender. Ahí van a utilizar mucho el Excel. Entonces, de repente no saben usar Excel y se les dificulta mucho o no saben hacer fórmulas por medio de Excel, entonces se llegan a desesperar. No se desesperen, les digo, el módulo 13 tiene su pequeño grado de complejidad. Yo siento un poquito más difícil el módulo 12, el módulo 13. Si no saben usar Excel, ahí sí van a tener muchos problemas, porque muchas cosas del módulo 13 se hacen en Excel. No sé qué tanto ha cambiado a cuando yo daba el módulo 13, porque hay algunas actividades que se han ido cambiando y modificando desde la generación 35 a la generación de ustedes. Se están haciendo algunos cambios o algunas modificaciones, entonces siempre revisen siempre revisen lo que les pide la actividad. Ok, entonces hoy vamos a empezar. Vamos a ver el teorema de Pitágoras. Con los datos del teorema de Pitágoras vamos a calcular la fuerza, la magnitud de la fuerza. Ya saben que para eso nosotros utilizamos la fórmula de la ley de Coulomb. El teorema de Pitágoras se los explicaba el miércoles. Nosotros lo utilizamos porque en el problema o en la redacción del problema, cuando me pide encontrar la distancia o el lado de un triángulo, me dice que la característica es que es un triángulo rectángulo. Y nosotros cada vez que tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? El caso de un triángulo rectángulo, la distancia o el lado de un triángulo lo calculamos con el teorema de Pitágoras. Estas son las tres fórmulas que utilizamos en el teorema de Pitágoras.
El miércoles yo les decía, ¿por qué utilizamos nosotros la primera fórmula que es C? Porque en la redacción del problema me dice que me va a proporcionar los dos catetos, ¿sí? El problema, ahí mismo me dice el problema. Tienes dos catetos, ¿sí? Si a mí me están dando los dos catetos, pues automáticamente lo que desconozco es la hipotenusa. ¿Cómo acomodo los datos? Los datos, el cateto opuesto o el lado B es la distancia más pequeña, ¿sí? El cateto adyacente, que es la letra A, es el que le sigue. Por ejemplo, si tengo 5 si tengo 5 metros y tengo 8 metros, pues el 5, que es el más pequeño, lo acomodo en el lado B, que es el cateto opuesto, y el 8 lo acomodo en el lado A, que es el cateto adyacente. La hipotenusa va a ser el lado más largo del triángulo, que significa que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo. Entonces, como me proporciona los dos catetos, pues yo voy a utilizar la fórmula que habíamos dicho aquí, que es la letra C, ¿sí? La letra A es cuando yo desconozco el cateto opuesto, que es el lado más pequeño. La letra B es cuando desconozco el cateto adyacente, ¿sí? Pero en este caso vamos a utilizar la hipotenusa. El miércoles, pues, resolvimos este tipo de problemas. Quiero ver si todavía tienen dudas. Ahora, el día de hoy va a ser al revés. ¿Cómo al revés? Ustedes lo hacen y luego yo lo hago, ¿sí? El día de hoy, la mayoría de las operaciones, ustedes lo van a hacer primero y luego yo las hago. ¿Por qué? Porque ya a estas alturas ya debería ser más fácil para ustedes poder resolver un problema del módulo 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estos problemas ya los hemos visto a lo largo de estas 4 semanas. Ok, encuentren la hipotenusa. La primera persona que lo encuentre me dice. Ahorita lo resuelvo yo. Me sale como 18.02. Muy bien, José. ¿Alguien más aparte de José? A mí también me sale este resultado. Ok, muy bien, Violeta. Entonces, pues ya tenemos a José, ya tenemos a Violeta. Déjenme, hago la operación para que vean cómo sale. El lado A, pues me dice que es el cateto adyacente y vale 15, ¿sí? El lado B es el cateto opuesto y me dice que vale 10. Entonces aquí ya tengo A y B. Aquí tengo que elevar el 15 al cuadrado, el 15 al cuadrado y 10 al cuadrado. 15 al cuadrado me da 225 y 10 al cuadrado pues sabemos que es 100, ¿sí? Entonces ahí tengo 225 más 100, pues tengo que es 325. La suma de los dos me va a dar 325. Entonces ya teniendo este dato de 325, yo ya puedo calcular la raíz cuadrada de 325. Ahí va. Y la raíz cuadrada de 325 es 18.02 metros. Ok, dudas de cómo encontrar la hipotenusa de un triángulo rectángulo. No. ¿No hay dudas? Ok. No, profesor. Ese mismo dato, el triángulo rectángulo este 18.02, lo voy a utilizar para encontrar la magnitud de la fuerza, ¿sí?
Ya he estado recibiendo algunas actividades, ¿sí? He estado recibiendo algunas actividades y ya nada más como recordatorio, acuérdense que la fuerza eléctrica siempre va a ser newtons, ¿sí? La magnitud de las cargas eléctricas Q1 y Q2 siempre va a ser Coulomb, eso no va a cambiar. Yo no puedo, cuando yo ya sustituyo en la fórmula, no puedo colocar micro Coulomb, no puedo colocar nano Coulomb, no puedo colocar pico Coulomb. Yo necesito colocar la información en coulombs y así tengo que hacer todas las operaciones. Les digo porque me ha tocado personas que me dicen, es que se ve más bonito como micro coulomb. Le dije, sí, se ve más bonito, pero necesitamos seguir las indicaciones que nos piden, son las indicaciones que tenemos que seguir de acuerdo a la fórmula. La distancia entre las partículas siempre va a ser en metros. En este caso, por ejemplo, a mí me da 18.02 metros, que significa que ya no hay necesidad de convertir. Cuando la distancia yo la tengo en metros, ya no necesito convertir. Ese es el mismo dato que voy a utilizar. La constante K, pues vamos a utilizar 9 por 10 a la 9. ¿Por qué vamos a utilizar 9 por 10 a la 9? Porque cuando la actividad no me proporcione cuánto vale K, yo siempre voy a utilizar la que me proporciona la ley de Coulomb. Si ustedes ya revisaron la actividad integradora, se podrán dar cuenta que no nos proporciona el valor de K. Por lo entonces, mi valor de K va a ser 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Estos son los datos que nosotros vamos a utilizar. La plataforma siempre me lo va a dar en 10 microcoulomb o en menos 8 microcoulomb. Aquí lo único que yo hago es, este 10 lo pongo aquí y este 10 pues ya le agrego 10 por 10 a la menos 6 y ya estoy convirtiendo de microcoulomb a coulomb y aquí lo pongo. Si tiene un signo negativo, le voy a poner igual, menos 8 microcoulomb es igual a menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Y aquí ya estoy convirtiendo. Si se dan cuenta, el dato que yo voy a utilizar es el dato que ya está convertido para poder encontrar la magnitud de una fuerza usando la ley de Coulomb. ¿Sí? Entonces, estos son los datos que vamos a utilizar. Y el primer punto que tengo que yo hacer, ya estos son los datos que estuvimos viendo ahorita, 10 por 10 a la menos 6, Q2 menos 8 por 10 a la menos 6. La distancia, el 18.02, fue el que encontré usando el teorema de Pitágoras y el valor de K es el que me proporciona la fórmula de la ley de Coulomb. Entonces, ¿qué es lo que hago? Nada más voy a agarrar cada valor y lo voy a sustituir, ¿sí? Aquí yo ya estoy sustituyendo este valor y luego me dice que es Q1 y Q1 es 10 por 10 a la menos 6. Este es el valor de Q1, igual lo voy a sustituir. Y luego voy a utilizar el valor de Q2, que es menos 8 por 10 a la menos 6. Y luego voy a utilizar el valor de la distancia. Lo único que estoy haciendo aquí es sustituir los puros datos en la fórmula de la ley de Coulomb. Ok. Ahorita, por ejemplo, me ha tocado algunas actividades que están haciendo esto. Primero sustituyen, ¿sí? Sustituyen los valores y luego agarran y me ponen aquí un ejemplo, 400 newtons, ¿sí? Nada más sustituyen los valores y me dan una respuesta. Les dije y les he estado colocando que necesitamos realizar procedimientos completos. Revisen la rúbrica. La rúbrica nos pide que los procedimientos que nosotros hagamos para poder resolver los problemas sean los adecuados. ¿Qué significa? Que si yo veo esto, donde nada más sustituyen y luego me dan el resultado final, de repente nosotros tenemos dudas de plagio, ¿sí? Que nada más se copiaron de otra actividad y no hicieron todas las operaciones o procedimientos. En ocasiones me dicen, es que no lo hacemos porque se nos dificulta hacerlo en la computadora. Y les dije, desde que iniciamos la primera sesión, yo les comenté que cuando la operación no la puedan hacer en la computadora, háganle la libreta, nada más colóquenle su nombre completo y la fecha para saber que el procedimiento o el problema que ustedes están resolviendo es de su autoría. Ok, entonces
vamos a hacer un procedimiento completo para que todos vean cómo es el procedimiento completo. Aquí, por ejemplo, me ha tocado y me han dicho muchos, es que nosotros multiplicamos primero K, el valor de K, que es 9 por 10 a la 9, multiplicamos Q1, el valor de K por Q1 por Q2, multiplican todo lo de arriba. Y luego ya al final lo dividen y les dije, no pasa nada, ¿sí? Ustedes pueden multiplicar todo lo de arriba y luego se divide entre la distancia y eso es válido, ¿sí? Eso también es válido. Yo lo hago de otra manera, que es como lo hemos estado haciendo a lo largo de este módulo. ¿Cómo? Primero multiplicamos Q1 por Q2. Háganme la operación, porfa, y me dicen cuánto les da para ver que ya no tengan problemas de operaciones con notación científica. Es menos 8 por 10 a la menos 11. ¿Es cuánto me dijeron? Menos 8 por 10 a la menos 11. Ok, muy bien, Violeta. ¿Alguien más le dio el mismo valor que a Violeta? América, Sí, Liz. menos. Sí, Ok, menos. Ah, no, a mí me dio diferente. Pero yo creo que fue porque no le puse el 9. no necesitamos primero, bueno, les quité tantito el audio. Liz, primero multiplica el valor de Q1 por Q2. Vas a multiplicar 10 por 10 a la menos 6 por menos 8 por 10 a la menos 6. ¿Sí? La K todavía no la multiplique. ¿Sí? Y a mí A me mí dio... me salió menos 8 por 10 a la menos 11. Es correcto. A mí me da lo mismo que me había dicho Violeta al principio. ¿Sí? Menos 8 por 10 a la menos 11. Como estoy multiplicando coulomb por coulomb, me va a dar coulomb al cuadrado. ¿Sí? Ya para estas fechas o para esta sesión, ya no deberíamos de batallar para encontrar las cargas, la Ah, multiplicación. no. Sí, me dio menos 8 por 10 a la menos 11. Sí, estaba yo bien. Ok, muy bien, Liz. Me dejé llevar por el 18.2 por el de abajo. Ah, ok. No, ese todavía no Sí, lo sí, hacemos. estoy bien. Sí, Hasta, estoy bien. hasta aquí nadie tiene dudas de cómo usar la calculadora para hacer operaciones con notación científica. Ninguna. Ok, ahora Ninguna. eleven la distancia al cuadrado. 18.02, elévenlo al cuadrado. ¿Cuánto les da? 324.72. Lo mismo. Ok, A mí me 324. sale 13.928. ¿Por qué te salió eso? Pon 18.02 y elévalo al cuadrado. 18.02, si lo elevo al cuadrado me da exactamente 324.72. Revísalo. Ah, sí, disculpe, es que había puesto un 0 de más. Ah, ok, sí, ya dije, ¿cómo es que te salió esa cantidad? Se me hizo mucho. Ok, entonces, me da 324.72 metros al cuadrado. Yo les decía, por ejemplo, el día miércoles habíamos visto cuánto vale el proyecto integrador. El proyecto integrador vale el 36% de su calificación. Entonces, el proyecto integrador, yo les dije, háganlo con calma, háganlo 2 veces si es necesario y cualquier duda que ustedes tengan, pues luego me dicen. ¿Por qué? Porque si la calificación es muy favorable, al decir favorable un 10, pues prácticamente están asegurando ya su pase de este módulo, siempre y cuando hayan entregado todas las actividades. ¿Sí? Entonces, háganlo con calma para que no tengan ningún problema. Ok, ahora dividan lo que nos dio lo de las cargas, que es menos 8 por 10 a la menos 11, entre la distancia, que es 324.72. ¿Y cuánto les da?
Este también lo voy a hacer. Menos 2.46. Menos 2. Punto 4691 35 Así le voy a poner. 35 por 10 a la menos 13. A mí me salió igual. Ok, ahí voy. Ok, aquí le vamos a poner así, 2.4691 nada más, por 10 a la menos 13, ok, y aquí me va a dar Coulomb sobre metros al cuadrado. Ahí todavía no elimino nada, este lo voy a subir para que vean que es como exponente, y ahora vamos a hacer la última operación, que es multiplicar la K por lo que nos dio de la división. ¿Y cuánto les da? Me da menos 2.2172 por 10 a la menos 3. ¿Así? ¿Por 10 a la menos 3? Sí, ¿A todos les dio lo mismo? Menos 0.002. Ahí voy. ¿Se multiplica o se divide? Se multiplica. Vas a multiplicar no. 9 por 10 a la 9 por menos 2.46. 91 por 10 a la menos 3. Sí, me dio menos 0.0022. A ti no te lo dio como notación científica, está bien. Déjenme lo saco a ver cuánto me da. Sí, ese puede ser la respuesta o sin notación científica, porque por ejemplo a mí me dan como le dio menos 0.022. Así te da, ¿no? Exactamente, así me lo da. Sí, pueden utilizar cualquiera de los dos. Prácticamente ahí es por la cantidad de decimales que estamos utilizando. Si yo multiplico 9 por 10 a la 9 por menos 2.4691, nada más estoy agarrando eso, menos 13 me da menos 0.002222. ¿Sí? Aquí les está dando connotación científica, pero igual, ¿a quién le dio así connotación científica? en la anotación era menos 2.21, no 71. Sí, yo también dije, ¿por qué les da 71? Ya lo iba a hacer de otra manera. Ok, sí, está bien. Ahí sí está bien. Sí, porque dije, ya ese 7 me estaba causando ruido de que sí había mucha variación. Ahí, si nos da eso, sí está bien, menos 2.21, que es lo mismo que nosotros tenemos como menos 0.002.2. ¿Dudas de cómo calcular la fuerza? ¿La magnitud de una fuerza? ¿No? ¿No hay dudas? No, ninguna, pero le voy a tomar fotos porque ya luego se me olvida. Sí, está bien. Como quiera ahorita, acuérdense que esta presentación, donde estamos haciendo las operaciones, yo lo subo en recursos en la parte de foro de novedades. Ahorita que terminamos la sesión, en 20 o 30 minutos subo el video, subo el recurso y hago el cierre de los dos foros, foro aprendiendo y foro de integración. Es viernes y tenemos que hacer el cierre de foro, de estos dos foros. Ustedes todavía tienen sábado y domingo para seguir participando en los foros. Una pregunta, entonces, este pequeño, es lo que nos acaba de enseñar, nos ayuda para el punto 5, entonces. Para el punto ¿Cuál 4. es la intensidad? Para el punto 4. El Sí. punto 4 ya lo hice. Nos ayuda para el punto 4. Ahorita vamos Es que me falta el punto 5 que dice, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico generado por el transformador en el punto donde se sitúa la bomba de agua?
Ok, para allá vamos. Ok. Bueno, entonces ahí ya no hay dudas. Vamos a ver intensidad del campo eléctrico. Esta fórmula ya la hemos utilizado. Asesor, disculpe, Mande. me tengo que salir. No pasa nada, Devani. Bueno, gracias. Y hasta luego. Bye. Hasta luego. Vamos a ver la intensidad del campo eléctrico cerca de una carga puntual. La intensidad del campo eléctrico tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana, ya lo habíamos visto en unas lámparas, cuando nosotros tenemos una lámpara conectada a una red eléctrica, pues hay un campo eléctrico. La fuente de alimentación pues va a depender de cuánto consuma. No es lo mismo lo que consume una licuadora, lo que consume el horno de microondas, lo que consume una lavadora, lo que consume un refrigerador. Y entre mayor sea la intensidad del campo, entre mayor sea la fuente de alimentación, mayor va a ser la intensidad del campo eléctrico. Cuando tenemos un foco, ¿va? Cuando la corriente pasa por el cable de alimentación, hay un campo eléctrico y uno magnético. Estas son las dos fórmulas, la verde y la amarilla. Yo por lo regular utilizo la verde porque para el punto 5 no me proporciona una distancia. Y siempre he usado la verde en todas las generaciones que he tenido, siempre uso la fórmula verde, pero en la generación pasada, en la generación 40, me lo mandaron con la fórmula amarilla, ¿sí? Y la distancia la sacan de lo que nos da en el triángulo, en el teorema de Pitágoras, la distancia que nos da el teorema de Pitágoras, de ahí sacan la distancia. Y empecé a observar las operaciones, lo hice en la calculadora, y resulta que cualquiera de las dos fórmulas que utilicemos, llegamos al mismo resultado, ¿sí? Yo siempre les decía, no, utilicen la fórmula verde porque esta es la correcta. Y la generación pasada, no sé si se equivocaron o entendieron mal, y usaron la fórmula amarilla y al final nos dimos cuenta que es exactamente el mismo resultado. Entonces pueden usar la fórmula verde o la fórmula amarilla, nada más que la distancia se toma de la que nos da en el teorema de Pitágoras, ¿sí? Yo voy a utilizar la fórmula verde. ¿Por qué utilizo la fórmula verde? Entre menos operaciones hagamos mejor, porque aquí nada más divido la fuerza, que es lo que encontré en el punto 4, entre la carga, ¿sí? Entre la carga del transformador y ya encuentro la intensidad del campo eléctrico. Y aquí tendría que multiplicar lo que vale K, que es 9 por 10 a la 9, por la carga entre la distancia al cuadrado. Entonces, con la fórmula amarilla hago más operaciones. La la intensidad del campo eléctrico, la unidad de medida es newtons sobre coulomb. La fuerza siempre va a ser newtons y las cargas va a ser coulomb, ¿sí? Aquí también en la fórmula amarilla, si se dan cuenta, lo mismo. La intensidad del campo eléctrico es newton sobre coulomb. La fuerza es newtons, la carga es coulomb, la distancia es en metros y la constante de proporcionalidad, que es K, va a ser newtons por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, pero aquí le agregamos 9 por 10 a la 9. Yo voy a utilizar esta fórmula verde, ¿sí? Encuéntrenme la intensidad del campo eléctrico con esa fórmula. Ya tenemos la fórmula, ahí están los datos. Ahora encuentren la intensidad del campo eléctrico. Si alguien encuentra el resultado, me dice. A mí me da 220. Ok, muy bien, Violeta. A mí me da 0.0055. 0.0055, pero no te da ni un...
¿No te da ni un exponente? No, Ok, ahorita lo voy a hacer yo. Algo está mal. sí. Acuérdense que lo primero que tengo que hacer es colocar los datos, ¿sí? La intención de poner este problema es para que ustedes sigan practicando operaciones con notación científica, porque por lo regular, donde estamos fallando, ahorita las actividades, yo dije, ya no creo que el punto 4 lo saquen mal, porque ya hemos hecho muchos, en la actividad integradora 1, la 3, la 5, y ahora el proyecto integrador, pues hemos estado utilizando, perdón, no dije datos, hemos estado utilizando ley de Coulomb, y ya no deberíamos de tener problemas con la ley de Coulomb. Aquí voy a primero a poner el resultado de la fuerza y luego de la Q. Ahorita lo hago más grande para que lo puedan ver, porque lo primero que tengo que sacar, les dije, son datos. La carga es 5 por 10 a la menos 6 Coulomb, y la fuerza es 11 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Estos son los dos datos que yo tengo. La carga ya me lo está dando en Coulomb, por eso no necesito convertir. La fuerza la tengo en newtons. A veces, no siempre no viene en newtons, entonces necesitamos que venga en newtons para que nosotros podamos, si no viene en newtons, vamos a tener que hacer una conversión, pero por lo regular no hubo necesidad a lo largo del módulo de que tuviéramos que convertir. Ahí estoy nada más sustituyendo los datos, todavía no he hecho la operación, y voy a dividir 11 por 10 a la menos 4. Voy a dividir 11 xp a la menos 4 entre 5 xp a la menos 6, y me va a dar 220. Es Newton sobre Coulomb. Liz, ¿ya lo volviste a hacer? Es lo que estoy haciendo, porque me equivoqué en un número y por eso no me dio el exponente. Ok, a ver, revísalo, si no ahorita, para hacerlo con la calculadora de Google. Ok, permítame. América, José, ¿también les dio 220, igual que a Violeta, igual que a mí? Sí, profesor. Ok. Sí, es que me equivoqué en el número, 220, igual. Ok, muy bien. Entonces, no hay dudas de cómo calcular la intensidad del campo eléctrico utilizando la fórmula verde. ¿No? No, ninguna. Ok. Esta fórmula, aquí voy a utilizar otra vez la fórmula verde. ¿Sí? Tengo carga 1, carga 2, pero ahora el valor de la fuerza, ¿sí?, lo voy a sacar de lo que nos dio a nosotros usando la ley de Coulomb, que es este punto, menos 0.0022 newtons. Lo voy a copiar y voy a calcular otra vez con la fórmula verde, ¿sí? Aquí, la fuerza, pues es este valor. Este valor lo voy a copiar y lo voy a poner como la fuerza. Y la carga, voy a agarrar carga 1. Aquí es mucha interpretación, porque de repente hay muchos que me dicen, pero ¿cuál voy a agarrar? ¿Cuál carga voy a agarrar para calcular la intensidad del campo eléctrico? Yo les digo, revisen la redacción del problema. En la redacción del problema está lo que yo voy a agarrar para poder encontrar la intensidad del campo eléctrico. Hagan esta operación y me dicen cuánto les da.
A mí me sale como menos 222.2. Muy bien, José. ¿Alguien le da el valor que le dio a José? Igual a mí, menos 222.2. Ok, muy bien, Liz. Entonces, hago la operación. Menos 0.002222 entre 10x a la menos 6 y me da exactamente lo mismo, menos 222.2. Dense cuenta de algo. Por ejemplo, lo voy a hacer porque se acuerdan que nos dio a alguien le dio connotación científica, ¿sí? Para que vean que nos da exactamente lo mismo. Les había dado este valor, menos 2.21. ¿Sí? Esto es connotación científica, nada más para que comprobemos que no importa si nosotros ponemos notación científica o ponemos sin notación científica, debemos de llegar al mismo resultado. Hagan la operación ahora con notación científica y me dicen cuánto les da. ¿Sí? Es menos 2.2121 XP a la menos 3 entre 10 XP a la menos 6 y me da menos 221.21. ¿Les da lo mismo? Sí, me da lo mismo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, la diferencia son decimales. La diferencia es de 0.1, ¿no? Entonces, automáticamente estamos bien. ¿Dudas? Pero a mí no me lo puso con un punto, a mí me lo puso menos 221. Menos 221, 210. Sin el Eh, algo hiciste mal. No, está bien a como usted lo puso. Ok, me voy tantito a la calculadora No, doble. no. No le puse el exponente del por 10 menos 3. Ok, pónselo, porque ahí es donde está el error que tienes. Exactamente, es que ya ves que le comenté la otra vez que a veces me como el exponente o a veces no lo veo, a pesar de que está ahí. Pero sí, ya lo volví a resolver y me dio 221.21. Ok, ahí ya no hay dudas entonces, ¿va? No, Ok, gracias. entonces ahí ya calculamos la intensidad del campo eléctrico. Voy a duplicar esta diapositiva, ¿sí? Hay una fórmula que no hemos visto, que es esta, ¿sí? Esta es para el punto 6. Para el punto 6 me dice que yo calcule la intensidad de corriente. La Q, que es la carga, aquí yo voy a poner otra vez lo que para mí es la carga 1. Ustedes tienen que revisar qué carga les está pidiendo y es la que van a poner. Acuérdense que tenemos dos cargas, la Q1 y la Q2. Yo estoy utilizando Q1 para todas las operaciones. Y el tiempo me lo está dando en segundos y este tiempo me lo va a proporcionar la actividad. Esa fórmula, perdón, se me borró todo. Esa fórmula no la hemos visto, ¿sí? Es la primera vez que lo estamos viendo. Si alguien tiene dudas, hay un video que yo tengo donde se utiliza, donde hacen donde hacen operaciones con esta fórmula, ¿sí? Por si alguien tiene dudas, pero nada más, aquí lo único que vamos a hacer es colocar la carga que nos está pidiendo, para calcular la intensidad de corriente, vamos a colocar la carga que nos proporciona la actividad y el tiempo también nos lo va a proporcionar la actividad. ¿Cuánto les da la intensidad de corriente? ¿Cuánto les da esa operación? Ahí me da 0.1234556. 2, 3, 4, 5, 6. A mí me da así. ¿A todos les da lo mismo? Sí, a mí también, profesor.
Ok, muy bien, José. América, Liz, Violeta. A mí me da 5 por Sí, a mí 10 a la, también me dio lo mismo. Ok, Liz, ¿cuánto te da 5 por 10 a la qué? a la menos 7. Ok, está bien, porque tú lo estás usando como, te lo está dando connotación científica, pero el resultado es correcto. ¿Sí? Ok, gracias. No importa cómo nos dé, nos puede dar así o nos puede dar el resultado de Liz, entonces cualquiera de los dos estamos correctos. Entonces aquí calculamos la intensidad de corriente. Y luego me pide calcular la resistencia. Para yo calcular la resistencia, utilizo la ley de Ohm, ¿sí? ¿Cuándo utilizo la ley de Watts? Cuando me pidan potencia o cuando me pidan calcular resistencia e intensidad de corriente, pero me dan el valor de la potencia. En este caso, nada más necesito calcular resistencia y la actividad me da el voltaje y me da la intensidad de corriente. Aquí, tengan cuidado porque, por ejemplo, aquí arriba encontramos la I y me ha tocado actividades donde esta I la colocan, la colocan aquí para encontrar resistencia y no se utiliza esa I. Utilizamos la I que nos proporcionan desde hasta arriba. Si se van hasta arriba en la lectura, ahí viene cuánto vale el voltaje y cuánto vale la intensidad de corriente. Con esos datos calculo resistencia. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto muchas veces. Hemos visto la V que es voltaje, la R que es resistencia. La resistencia se mide en ohms o en ohmios. Y la I, que es la intensidad de corriente, se mide en amperes. Y la V se mide en voltios. Estas son las tres fórmulas que nosotros tenemos disponibles. Y ya para terminar, vamos a hacer los últimos tres problemas. Calcúlenme por medio de la ley de Ohms lo que nos está pidiendo. ¿Sí? Primero que termine me dice. Y aquí acuérdense, primero son datos, ¿va? Va a haber voltaje, va a haber intensidad de corriente y va a haber resistencia. El que encuentre lo que nos está pidiendo me dice. La resistencia es de 26.5 ohms. Ajá, es 26.5. Ok, entonces vamos a resolverlo. Dice, calcular el valor de la resistencia de una bombilla de 530 volts. 530 volts, ¿sí? Sabiendo que al conectarla circula por ella una corriente de 20 amperes. Entonces, va a circular una corriente de 20 amperes. Y ya nada más utilizo la fórmula verde, que es voltaje entre intensidad de corriente, que es 530 volts, entre 20, que son los voy a bajar tanto. La intensidad de corriente, que son 20 amperes, le va a poner la letra A y esto me va a dar 530 entre 20, 26.5 que diga ohms. Ok, ¿dudas de cómo calcular la resistencia usando la ley de ohms? ¿No? Ninguna duda. Ok. Calculen lo que nos pide ahí. 7.5. Ok. ¿A alguien más le da lo mismo? A mí me da 0.133. Ok, ahí ya me están dando dos valores diferentes. Entonces, lo vamos a resolver. Dice, una resistencia de 150 ohms. La resistencia, pues, acuérdense que ese es el símbolo, lo que está en amarillo es el símbolo omega, y el símbolo omega significa ohms. Se conecta a una batería de 20 volts, ¿sí? A una batería de 20 volts, y calcula la intensidad de corriente que circula por el mismo, que significa que la I es la que no conozco, entonces agarro la última fórmula, y sustituyo voltaje, que son 20,
20 volts entre la resistencia que son 150 ohms y ahí va. Y esto me va a dar 20 entre 150. Me da 0.133. ¿Sí? ¿Sí les da eso? Sí, ya me lo dio. Estaba yo Ok. mal. ¿Dudas de cómo calcular la intensidad de corriente usando la ley de Ohms? ¿No? Ya, profesor, gracias. Ok. Vámonos con lo último. Perdón. Este ya la última operación. Y calculen lo que nos pide. ¿950 950 ¿qué? voltios? Ok, muy bien, Violeta. Liz, ¿cuánto te da? Igual 950. Ok, muy bien. Sí, a mí también. Ok, muy bien. Pues, entonces, pues ya, prácticamente el voltaje dice, calcula el voltaje entre dos puntos. El voltaje es lo que no conozco. Entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 25 amperios. 25 amperes. Presenta una resistencia de 38 ohms. Entonces, utilizo la fórmula 1, la fórmula donde me pide encontrar voltaje. Y me dice que es I, que es 25. Le voy a poner nada más la letra A. Y la resistencia son 38 ohms. Y esto es una multiplicación, 25 por 38. Y me da 950 volts. Ok, muy bien. Prácticamente ya hicimos todas las operaciones que van a ustedes utilizar para poder responder el proyecto integrador. Y luego nos pide hacer una gráfica o nos pide hacer una tabla de cuántos días va a ahorrar cierto dinero Rosalía. Eso es una tabla, lo pueden hacer en Excel y en Excel pues ya les sale la tabla. Yo por lo regular siempre utilizo mucho el Excel. Todos los días va a ahorrar cierta cantidad de dinero y ponen en el día 1 ahorra tanto. Para el día 2 pues es el doble. Por ejemplo, si es 20, para el primer día ahorra 20, para el segundo día pues ahorra 40, para el tercer día 60 y pues va subiendo de 20 en 20 todos los días. Y ya con eso hacen una gráfica y hay que responder unas preguntas que nos van a hacer. Y con eso Así, pues, así como la gráfica de la semana pasada, ¿no? más o menos, muy similar. Ok. Pero aquí nada más le van incrementando los datos. Por ejemplo, si va a ahorrar 20 pesos, pues todos los días va a ahorrar 20, ¿va? Entonces, el primer día son 20, el segundo 40, el tercero 60, el cuarto 80, y así nos vamos día con día. Déjenme, les quiero hacer una pregunta. Pues hoy es nuestra última sesión y les quiero preguntar algo. Cada generación, pues yo también necesito ir mejorando en algunos aspectos. Por ejemplo, explicar matemáticas en línea, pues no es fácil, ¿sí? Y nosotros, pues queremos de una u otra manera que nos vayan entendiendo, no darles las respuestas, pero mínimo hacer que ustedes entiendan cómo se puede resolver las actividades integradoras. Entonces, aquí sí les voy a preguntar uno por uno. Si ustedes sienten que si como doy la sesión está bien, o algo que podamos mejorar para que las generaciones que vienen, pues no se les dificulte tanto, ¿sí? Entonces, sí me gustaría que me dijeran qué puedo mejorar. Y ustedes sienten que está bien, así como estoy dando las sesiones. América. ¿Sí me escuchas, América? Creo que América no escucha. Liz.
Usted puede ver el cuestionario el cuestionario para abrir la sección 4 para que nos dé, o sea, ¿cómo le explico? El cuestionario ese de la semana 3, ¿usted lo puede ver? No. No, ok, eso va directo, entonces eso va directo a prepa en línea Cepos, ok. Sí. En mi caso yo no tengo ninguna mala experiencia con usted. Yo desde la primera vez que vi, no pude entrar a la primera sesión, pero realmente usted me dio una buena confianza, sobre todo en su forma de cómo explicar las cosas paso a paso, a pesar de que, te lo digo, tengo mi condición esta, y me gustó mucho que tiene mucha paciencia para esto. No sé si a lo mejor realmente esto es lo que es su carrera, pero usted lo toma con una pasión y con una paciencia que realmente me admira y se siente la energía positiva en todo esto. O sea, la verdad le doy muchas gracias porque a pesar de todo usted me ha apoyado mucho, tanto como en el foro y tanto como en el mensajero. Y la verdad le agradezco mucho y espero no cambie su manera de cómo implanta todo esto, porque lo hace muy bien. Ok, muchas gracias. No, al contrario, la intención es mejorar. Yo siempre les he dicho desde que entramos, porque a veces ustedes no nos tienen la confianza y piensan que están solos y quieren hacerlo todos solos y no nos buscan. Entonces, nosotros siempre vamos a estar en la mejor disposición somos su apoyo para que el módulo lo pasen pues, de una manera pues, sin tanto estrés, porque sí me ha tocado gente que de repente me manda mensajes ahí a la plataforma y me dice, es que me siento muy estresada y tuve que ir con el psicólogo porque ya no sé qué hacer, que no se estrese. Para eso estamos nosotros, para ser un apoyo, ¿va? Violeta. A mí también me parece bien cómo da las sesiones, ya que pude aprender más sobre cómo utilizar las fórmulas y así como usted nos pone a hacerlas, pues así aprendí más. Y entonces le agradezco mucho por enseñar así. Gracias. Ok, muy bien, Violeta. Sí, es que yo siempre he dicho que si yo me pongo a resolver los problemas, todos, yo solito, no van a entender. Sí, porque ya lo probé así, y yo sentía que no me entendían. Cuando ustedes lo hacen, es cuando yo siento que ustedes aprenden más. Por eso ahora utilizo esto, y yo sé que al principio piensan que lo hago con el afán de, de incomodarlos, pero les digo no, porque si ustedes no lo hacen, si ustedes no hacen las operaciones con notación científica cuando estén solitos, ahí van a batallar. ¿Por qué? Porque mucha gente que no estuvo entrando a las sesiones me hablaba y me decía, pero ¿cómo le hago para hacer esta operación? Porque no me da como les dan el video. Y ya les mandé una liga y les decía, miren, es que nosotros lo hacemos con esta tecla y ya alguien me dijo, ah, sí, tiene razón. Entonces, por eso a mí me gusta desde el primer día enseñarles a hacer las operaciones con notación científica porque prácticamente lo usamos en las 4 semanas. José. Bueno, pues, profesor, yo lo quiero felicitar por pues por ser tan paciente, por tan práctico, por ponernos ejercicios ahora sí que tan, pues que ahora sí que no nos confundan, que los podamos relacionar con las actividades y pues se ve que realmente le interesa que podamos aprender y pasar el módulo bien, ¿no? Gracias por eso. Ok, muy bien, gracias José. Sí, mi intención siempre ha sido esa. Me ha tocado, ya tengo mucho tiempo aquí, prepa en línea, y me ha tocado muchas generaciones que de repente me dicen, es que ya tenemos muchos años que dejamos de estudiar y no le entendemos y se me desesperan. Yo les dije, la mejor decisión que ustedes tomaron, y se los voy a decir siempre, es estudiar. ¿Sí? No, yo sé que no es fácil, de repente dejamos mucho tiempo de estudiar y luego volvemos a intentarlo. Y yo siento que si ustedes no reciben el apoyo de nosotros, pues como que se desmotivan más. Entonces, yo les digo, ya tomaron la mejor decisión, ya van a la mitad de la prepa, entonces no se den por vencidos. Yo sé que vienen de repente a lo mejor módulos un poquito más complicados, pero nunca se den por vencidos, siempre tienen el apoyo yo siento que
o yo siento que todos los asesores tendríamos que estar ahí con ustedes apoyándolos para que no sientan difícil este módulo. Y así me ha tocado mucha gente que me dice, es que está muy difícil. Y digo, sí, yo entiendo que está difícil, pero si nos ponemos a practicar, al final no se nos... pero bueno, entonces, América, Liz, Violeta, José, pues de mi parte, pues ya es todo. Yo voy a estar al pendiente sábado y domingos. Mañana voy a estar conectado casi todo el día. Después de las 6 de la tarde, mañana me desconecto. Eh, pero voy a estar al pendiente de ustedes por cualquier duda que tengan con la actividad. Luego mándenme un mensaje. Yo voy a estar ahí disponible para ustedes. El domingo también voy a estar todo desde la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde al pendiente de ustedes para que cualquier duda que tengan, poder resolvérselas antes de que se termine o se vence el día. Como les decía, recuerden que no hay extensiones para esta semana, entonces todo lo tienen que subir el día domingo. Entonces, cualquier duda, ahí mándenme un mensaje a la plataforma y ahí voy a estar disponible para ustedes. Entonces, América, Liz, Violeta, José, mucho gusto haberlos tenido aquí en el módulo. Cuídense mucho, que tengan buen fin de semana y cualquier duda que tengan, busquen, ¿sí? No están solos. Cuídense mucho, que descansen. Hasta luego. Hasta luego, asesor. Muchas Hasta gracias. luego. Sí, adiós. Gracias, asesor. Hasta luego. Cuídense, Hasta luego. cuídense mucho. Adiós, adiós, adiós.